Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno del 23º plan, que será el de los Toronto Raptors, un equipo que lleva en tierra de nadie un par de años tras hacer intercambios con intención de mantenerse a flote por jugadores como Immanuel Quickley o RJ Barrett en el momento en el que tal vez deberían haber movido a Siakam y a Anunoby por valores diferentes. Y aquí vamos a hablar un poco de eso, de un equipo que tiene este año el pick 9 del draft, que tiene jugadores talentosos, con lo que va a seguir teniendo el pick 9 del draft el año que viene probablemente, y al mismo tiempo está lejos de tener esa capacidad de dar el salto al nivel siguiente, ¿no? Y bueno, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis, hacedme preguntas que al final de cada vídeo respondo una pregunta planteada en un vídeo anterior. Dicho esto, vamos a empezar hablando de la situación financiera de los Toronto Raptors. Son un equipo de entrada caro, pese a estar en esta situación de no equipo de play-in siquiera. Este año proyectan a estar 0,2 millones de dólares por encima del impuesto de lujo. Obviamente no van a entrar en el impuesto de lujo. Hay gente que habla de Kevin Durant a los Raptors, Giannis Antetokounmpo a los Raptors. Yo lo de Durant no lo veo en absoluto porque Toronto no va a ganar nada por sumar a Durant este año y dentro de 2 años se habrá ido y estarán peor a nivel de assets y a nivel de todo. No tiene sentido para mí. Si tienes una posibilidad real de conseguir a Giannis, claro que sí, pero tienes que conseguir a Giannis con la garantía de que va a renovar. Si no, un alquiler de 2 años estamos igual. No, para mí no es suficiente. Así que aquí no vamos a plantear eso en absoluto. Pero eso es un equipo que, como decía, está ligeramente por encima del impuesto de lujo. Podría tener su mid-level de 14,1 millones de dólares y su excepción bianual de 5,1 millones disponibles si generan suficiente margen. En función del gasto que hagan podrán utilizar más o menos excepciones. También es cierto que un equipo que tiene muy pocos espacios en la plantilla, casi todos sus jugadores seguirán el año que viene. En lo que respecta al draft, tiene la elección 9, que cobrará un salario inicial de 6,3 millones de dólares, que estoy teniendo en cuenta ya en esos cálculos de salarios, y el pick 39 del draft. Y luego tiene un par de agentes libres en Chris Boucher y Garrett Temple. Dicho esto, vamos a ver cuáles son las fortalezas y debilidades de este equipo y qué jugadores tienen en este momento en plantilla. En lo que respecta a las fortalezas de este equipo, es un equipo que la verdad es que, partiendo de ser un equipo malo, no destaca de manera súper positiva en nada. Son mejores en defensa que en ataque, por eso pongo defensa como una fortaleza. Y sí que tienen los cuerpos para ser un muy buen equipo defensivo, con Scottie Barnes, con Jakob Poeltl, con RJ Barrett, con jugadores como Okpagi también. Ingram, he perdido toda esperanza de que decida defender algún día, pero es cierto que es un equipo que debería ser bueno en defensa cuando empiezan a ser buenos en general, ¿no? Y es un equipo muy versátil a nivel de movilidad en el perímetro y tamaño, que creo que es algo muy positivo. Y sobre todo eso, las fortalezas de los Raptors son los jugadores de ala, ¿no? El hecho de que Masai Ujiri esté obsesionado con los jugadores de 2,3 metros largos, al menos les da profundidad en esa posición, aunque tengan carencias en otras. En lo que respecta a las debilidades de este equipo, la fundamental, sin lugar a dudas, es el tiro. Es un equipo catastrófico a nivel de tiro. Hay un par de jugadores interesantes en ese aspecto, pero hay jugadores que son auténticos lastres en ese aspecto, ¿no? Obviamente Poeltl como pivot, pero Scottie Barnes no se ha desarrollado como tirador en absoluto. RJ Barrett ha tenido un año muy bueno y ha tenido un desarrollo interesante, pero aún está lejos. Jugadores como Grady Dick, que proyecta ser un gran triplista, tampoco están siendo súper acertados y está haciendo cosa Immanuel Quickley y poco más, ¿no? Lo de tirar de 3 a buen nivel. Es un equipo muy flojo a nivel de intimidación, pese a ser un equipo largo y atlético, no protegen el aro al menos de manera explosiva. Poeltl es grande y es un tío con buenos fundamentos defensivos en el interior, pero aparte de eso, siento que jugadores como sobre todo Scottie Barnes deberían tener más impacto en ayudas defensivas probablemente. Y es un equipo catastrófico en ataque en general. Destaco el tiro en particular, pero está muy lejos a nivel ofensivo. En lo que respecta a los jugadores, por cierto, no voy a hablar aquí, porque lo acabo de pensar ahora, no voy a hablar aquí del entrenador, pero no creo que Rajakovic sea un gran entrenador, probablemente esté bien hacer un cambio, pero bueno, eso es otro tema. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen obviamente a Scottie Barnes, que está iniciando su máximo salarial de 5 años. Tiene a Brandon Ingram, al que han renovado y que tiene 3 años de contrato con opción del jugador en el tercer año, por cierto, puestos a ser generosos en renovaciones, pues fueron con todos los Raptors. Tienen a Immanuel Quickley, RJ Barrett, Jakob Poeltl, Ochai Agbaji, Grady Dick, Jacoby Walter, que fue su pick 19 el año pasado, y yo creo que puede llegar a ser un jugador interesante. AJ Lawson, que tiene un contrato no garantizado, igual que Colin Castleton, y luego tienen a Jamal Sheet y Jonathan Mokbo, 2 picks de segunda ronda del año pasado, que la verdad es que han tenido un buen año. Jamison Battle, un jugador no drafteado, un jugador de ala con capacidad de tiro, también con un contrato no drafteado, no garantizado, y 2 jugadores en contrato dual en Jared
Jared creo que se llama, Jared Roden y Ulrich Chomche, que fue un pick de finalísimos de segunda del año pasado, un pivot atlético súper joven que puede llegar a ser interesante, de momento está aprendiendo a jugar al baloncesto, ¿no? En lo que respecta a las necesidades de este equipo, creo que necesita una segunda estrella o una primera, porque no es, a día de hoy creo que es mucho más probable que Scottie Barnes no sea una primera espada que sí que lo sea. Un All-Star en su segundo año, novato del año, será All-Star más veces en su carrera, eso no se lo niega a nadie, pero no sé hasta dónde puede llegar, y es cierto que eso me levanta dudas. Creo que necesitan un relevo para Jakob Poeltl. Poeltl es un buen pivot, no tienen a nadie por detrás, y tampoco creo que Poeltl vaya a formar parte de los próximos Raptors relevantes. De hecho, os anticipo que en este vídeo voy a plantear un intercambio de Jakob Poeltl, que saquen valor por él mientras puedan. Y creo que necesitan sumar tiro en todas las posiciones. Es un equipo que flojea muchísimo en ese aspecto. Y nada, dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con este equipo. Empezamos con AJ Lawson, una estrella del tanqueo, ahí donde va su equipo acaba en puestos de lotería. Este año no le dio muy buena suerte a los Raptors, que acabaron con el pick 9, pero AJ Lawson tiene un contrato no garantizado y yo lo cortaría y ya está. Colin Castleton, por otra parte, tiene un contrato no garantizado que yo cortaría una vez más, pero creo que sí que es interesante mantenerlo o bien en contrato dual o bien con un contrato de la mínima del veterano atado durante varios años. Al final no me parece una idea catastrófica para este equipo probar suerte con este pivot interesante, pero de entrada creo que tiene mucha facilidad, mucho control al final, porque es la realidad de los jugadores de estas características. Tienen suficiente control como para meterlo en el equipo de los Raptors, desarrollarlo ahí, y si está haciéndolo bien en medio del año, pues permitirle el salto y atarlo a largo plazo, ¿no? Luego está Jamison Battle, yo lo mantendría seguro. Al final fue un descubrimiento como jugador no drafteado la temporada pasada, un jugador de 2 metros de altura con buenos fundamentos defensivos y que sabe tirar de 3 a un nivel muy alto. No es un gran atleta ni un defensor de élite, pero cumple lo que puede, y por el precio que cobra es una maravilla. Lo deberían mantener a ese precio y eventualmente dentro de un año o dos ya veremos cómo avanza, y puede que realmente no sea un jugador de la NBA y solo haya tenido un buen año de novato. Esas cosas pasan, pero vamos, que por 2 millones lo mantienes sin cuestionártelo, ¿no? Luego está Garrett Temple, que es el veterano, el adulto en la sala de estos Toronto Raptors, lleva ya 2-3 años cumpliendo este rol, y personalmente yo creo que lo mantendría un año más por la mínima del veterano. Este es un equipo muy joven que se va a hacer más joven, porque como decía antes, yo plantearía un intercambio de Jakob Poeltl. Creo que está bien dedicarle un hueco de la plantilla de 15 jugadores a un veterano, a un adulto, un profesional que al final, por todo lo que he oído, Temple es un tío increíble, ¿no? Y una persona que hace mucho trabajo con los jóvenes, ¿no? Y es cierto que los entrenadores asistentes tienen esa función hasta un punto, pero no es lo mismo que un jugador en plantilla. Así que yo lo mantendría por la mínima del veterano. Al que no mantendría es a Chris Boucher, por 2 motivos. El primero, que va a cobrar. No una locura ni mucho menos, no va a volver a cobrar los 12 millones que le pagó Ujiri en su momento, pero no va a cobrar la mínima del veterano. Debería tener algo de mercado, debería tener posibilidades de irse a contribuir a un equipo más potente probablemente por 5, 6, 7 millones. Y los Raptors, como decía antes, están sobre el impuesto de lujo, rozando esa línea. No creo que deban pagarle a Chris Boucher a sus 32 años y mantenerlo un año más. Creo que su etapa ya acabó. Campeón de la NBA con los Toronto Raptors, ha tenido una carrera bastante larga en Toronto, pero creo que es hora de llegar al fin de ese ciclo. Y ahora vamos a hablar de 3 extensiones de contrato, o 3 posibles extensiones de contrato. La primera es la de Jakob Poeltl, que yo, como decía antes, no firmaría. Básicamente, si extiendes a Poeltl no puedes intercambiar durante 6 meses y no creo que sea una gran idea. Poeltl tiene 2 años de contrato por delante, pero el segundo es una opción del jugador, por lo que puede ser agente libre en 2026, tiene un contrato de unos 19,5 millones por año. Y estamos hablando de un buen pivot, no se lo niega a nadie, un jugador de 29 años, catastrófico a nivel de tiros libres, pero que aparte de eso a los Raptors le ofrece casi 30 minutos de juego por partido, 14,5 puntos, casi 10 rebotes, 2,8 asistencias y 1,2 tapones, con un 63% de acierto de sus tiros de campo. Jakob Poeltl es un pivot calibre titular top 20 de la NBA, tal vez top 15, no lo sé, creo que un poco más bajo, y es un tipo de jugador que es útil, que en algún equipo con más talento, más preparado para competir, probablemente podría aportar más, pero que en Toronto pues es un parche para mí, un parche temporal y que necesita intentar solucionar.
Así que no, yo no le ofrecería una extensión de contrato porque Polter además esperará cobrar algo similar a lo que está cobrando, unos 20 millones por año. Luego está el caso de Ochai Agbaji. Dios, he gritado un poco ahí, perdón, he subido el tono muchísimo. Si alguno se estaba quedando dormido, lo he despertado, perdón. Ochai Agbaji es un tío de 25 años que acaba de finalizar su tercera temporada en la NBA. Recordemos que fue el pick 14 del draft y tuvo un buen año inicial en Utah. Su segundo año fue bastante flojo y acabó en Toronto. Y esta tercera temporada a mí me ha gustado mucho. 27 minutos de juego, 10 puntos, casi 4 rebotes, 4 triples intentados, 50% en tiros de campo, 40% en triples, buen tamaño para jugar de escolta, aceptable a nivel defensivo. Podría ser mejor, pero aceptable a nivel defensivo. Y al final estamos hablando de un escolta 3&D de 25 años. Los Raptors pueden ofrecer una extensión de contrato de novato y yo se la ofrecería. Es cierto que no tienes por qué sobrepagarle a este tipo de jugador, porque si no en agencia libre restringida lo puedes mantener, nadie le va a hacer una oferta desmesurada, y por eso yo probablemente le ofrecería un contrato del rango de básicamente la mid-level, que un pelín menos tal vez de 15 millones por año, a lo mejor ponerle sobre la mesa, bueno, no, incluso 4 años, 60 millones con opción del equipo en el cuarto año, sobre todo. Es un contrato de esos rango de mid-level totalmente. Creo que Agbaji dudaría si aceptarlo o no. Yo más que esto no lo ofrecería porque si no, eso, llegas a un acuerdo la temporada que viene, pero eso, a mí me gustaría mantenerlo y si no llego a un acuerdo, lo que pasa siempre, lo que digo siempre con los agentes libres restringidos, a menos que sean los jugadores más top y tengas que pagarles sin cuestionártelo y ya está. Creo que está bien a veces jugar un poco con un año un poco incómodo porque el retorno puede ser muy positivo frente a sobrepagar a un jugador cuando no ves las cosas claras, ¿no? Y luego está el caso de RJ Barrett. Barrett también puede firmar una extensión. Le quedan un par de años de contrato, por lo que no es urgente y pueden esperar al año que viene. Barrett también puede formar parte de un intercambio, pero nadie puede negar que ha sido un buen jugador en Toronto. De hecho, este año ha sido el máximo anotador de los Raptors y ha promediado en 32 minutos de juego 21 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, con un 47% de acierto en sus tiros de campo, un 35% en triples y defensa aceptable. Una vez más, para el físico que tiene, debería ser mejor a nivel defensivo. Pasa con Barrett, pasa con Barnes, pasa con muchos de los jugadores de los Raptors. Pero es un buen jugador que cobra casi 30 millones de dólares. Su extensión va a tener que estar en esa línea. Si los Raptors le quieren poner sobre la mesa 3 años 100 millones de dólares, 3 años 90 millones, a mí no me parece una auténtica locura, no me parece descabellado, creo que va a valer ese dinero y tal vez más en agencia libre dentro de un par de años, pero veo eso, complicado que llegue a un acuerdo, veo complicado encontrar ese término medio, por lo que aquí vamos a dejarlo pasar. En 2026 pueden negociar con él, además si los tienen ahora no es intercambiable durante todo un año, nadie descarta que en febrero acabe siendo intercambiado RJ Barrett, por lo que eso. Vamos a considerar que no hay extensión de RJ Barrett, tampoco hay prisa. Y con esto pasamos a ver cómo quedaría la plantilla. La plantilla en este momento pasaría a estar compuesta por Immanuel Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes, Jakob Poeltl, Jamal Shead, Ochai Agbaji, Grady Dick, Jamison Battle, Jonathan Mokbo, Garrett Temple volviendo ahí como veterano y Jacoby Walter. Como veis es un equipo muy joven con Ingram como el segundo jugador. Ingram como el tercer jugador de más edad, está bien eso, mantener a Temple para templar un poco la situación, ¿no? Por mencionar algún jugador del que no hablaré más porque no hay temas contractuales, Quickley ha tenido un año para olvidar, ¿no? A nivel de lesiones, esperemos que este segundo año de su gran contrato produzca un mejor nivel, creo que puede ser un base interesante con capacidad de tiro y que, bueno, ha promediado 17 puntos y 6 asistencias por partido, si tiene un año con una salud aceptable, puede estar bien. Y a ver qué tal funcionan Quickley, Barrett, Ingram y Scottie Barnes juntos. Para mí el problema de estos es que el único tirador confiable y de volumen de 3 es Quickley. Pero bueno, y en la segunda unidad a mí Jamal Shead me gustó mucho el año pasado. Creo que Jacoby Walter puede ser un jugador interesante. A ver qué tal el desarrollo de Grady Dick. Y a ver qué tal Mokbo en ese rol de 4-5 pequeño. Es un jugador complicado, pero que nadie puede negar que ha tenido minutos interesantes como novato, ¿no? Y dicho esto, vamos a hablar del draft. Como decía, los Toronto Raptors tienen el pick 9, pero yo creo que vale la pena intentar escalar, porque para mí hay un objetivo claro en este draft para los Raptors. Obviamente, si puedes escalar al pick 2 y conseguir a Dylan Harper, lo que digo con todo el mundo, claro que sí. Pero para mí los Raptors el objetivo es Kevin Malawach. Creo que Malawach sería un jugador que encajaría súper bien, que a Ujiri le encantaría para empezar y que encajaría muy bien a nivel de futuro en este equipo y de pivot de relevo, digamos, para Jakob Poeltl. Y creo que precisamente con Jakob Poeltl hay una posibilidad de conseguir a Malawach, porque al pick 9 creo que no va a llegar.
Creo que al final en el 7 de New Orleans, sobre todo, tal vez en el 8 de Brooklyn puede caer. Y por eso yo intentaría escalar precisamente al pick 7. Y esta es la idea que se me ha ocurrido. Y de verdad me parece un intercambio bastante... Estoy bastante orgulloso de este intercambio. Habrá quien lo odie, obviamente. Estas cosas siempre pasan. El valor de los jugadores es subjetivo, ¿no? Pero yo he planteado un intercambio en el que Toronto escale el pick 9 al 7, utilizando a Jakob Poeltl y obviamente llevándose más cosas. Poeltl vale mucho más que un salto de 2 picks, ¿no? Pero la idea para mí es Jakob Poeltl yéndose a New Orleans. Estos Los New Orleans Pelicans creyendo que pueden competir el año que viene con Zion e intentándolo. Yo creo que eso es probablemente el enfoque de los Pelicans. No parece que quieran reconstruir, mover a Zion, mover a Trey Murphy y compañía. Y en ese caso Poeltl les da una realidad en la posición de pivot que no les da Malawach ni nadie, porque un pivot novato generalmente no ayuda. Todos los fans de los Lakers obsesionados con que escale por Malawach, eso no tiene sentido. Lo que pasó con Lively en su primer año en Dallas fue un milagro. Normalmente un pivot novato no te ayuda. Y precisamente por eso creo que New Orleans se plantearía algo así como ir a por un jugador como Jakob Poeltl. Y en este caso escalan o bajan 2 posiciones en el draft, bajan del pick 7 al pick 9, consiguen a Jakob Poeltl para hacer cuadrar el salario. Kelly Olynyk volvería a Toronto. Esto no puede ocurrir esta temporada, pero sí que puede ocurrir la siguiente. O sea, a partir del 1 de julio esto ya puede ocurrir. Olynyk puede volver a ser intercambiado a Toronto. Y creo que tendría que entrar básicamente Jordan Hawkins en el intercambio. O sea, la idea sería Jakob Poeltl y el pick 9 por Jordan Hawkins, Kelly Olynyk y el pick 7. Olynyk no tiene mucho valor, o tiene muy poco. Jordan Hawkins tiene valor, es un antiguo pick 14, eso es cierto, pero la realidad es que lleva 2 años en la NBA con una salud cuestionable, es malo en defensa y aún su tiro de 3 es muy interesante. Creo que su valor no es tremendo y para mí eso, o un valor de final de primera ronda de este año o nada remotamente cercano a ese pick 14 que fue, ¿no? Por eso creo que sería lógico intentar redirigirlo, ¿no? Para los Raptors Hawkins se solapa con Jacoby Walter, con Shaq Baggy, con Grady Dick, pero para Orlando sería un jugador muy interesante y por eso he involucrado aquí a Orlando y básicamente los Magic pagarían a Caleb Houston y su pick 25 de este año por Jordan Hawkins. Orlando tendría su pick 16 todavía, conseguiría con Jordan Hawkins un tirador muy fiable de 3 que ya han visto en la NBA y saben que puede tirar, y de esta forma Toronto, aparte de escalar 2 puestos en el draft, por Kelly Olynyk también se lleva el pick 25. Creo que esto sería útil para un equipo que tiene que seguir acumulando talento. Para mí, para Orlando, yo firmaba, o sea, Orlando probablemente con el pick 25 iría por un jugador veterano, un Walter Clayton Jr. o algo así. Walter Clayton puede no funcionar en la NBA. Hawkins sabes que funciona ya desde 3. Yo creo que esto tiene bastante sentido. Y eso, con esto los Raptors tienen el pick 7 y con ese pick seleccionarían a Kemba Malawach. En caso de que Malawach no estuviera disponible en el 7, este intercambio no se hace, esto obviamente se hace en la noche del draft. Pero eso, Malawach no va a llegar y tener un impacto tremendo desde el día 1, pero es un tío de 18 años muy grande que creo que puede ser un muy buen pivote en la NBA. En caso de que no puedan ir a por Malawach, lo dicho, yo no me movería, buscaría un intercambio de Poeltl por otro lado probablemente, y me plantearía ir a por Derrick Queen. Hay cosas que me preocupan de él, pero es cierto que en un equipo tan largo tal vez sea más viable tener a Queen, aunque sea un jugador un poco pequeño para esa posición de pivot. Es un tío con mucho talento y para mí falta talento en Toronto. O Carter Bryant, que es para mí un 3&D súper potente, un jugador que realmente me gusta. No son jugadores ideales, pero el pick 9 es el rango de más o menos lo que puedes conseguir. Pero eso, aquí vamos a considerar que consiguen a Kemba Malawach y luego con ese pick 25 que conseguirían del intercambio de 3 bandas en el que moverían a Jordan Hawkins a otro lado. Rasheed Fleming me parece una opción interesante. Will Riley como proyecto de ala a largo plazo me parece otra. Esto sobre todo si dentro de un año o 2 acaba moviendo Ingram a algún lado. Asa Newell, para ganar más profundidad todavía, pasar de no tener pivots de futuro a tener a Kemba Malawach más Asa Newell si cae hasta el pick 25, me parece una opción interesante. Newell hay gente que lo pone en la lotería y gente que lo pone en la segunda ronda. Creo que su rango podría estar aquí, aunque yo personalmente sospecho que será seleccionado un poco antes. James Richardson es una opción, es un pivot, un base muy pequeño, o bueno, bastante pequeño, pero al final es un tío con mucha muñeca, mucha capacidad de tiro y básicamente sería el suplente de Immanuel Quickley. Son perfiles similares, aunque Quickley ha demostrado ser un mejor defensor, pero bueno, en el pick 25 me parece un buen valor para este equipo y un perfil diferente. Y el último nombre que me voy a mencionar, que es de hecho el que nos vamos a quedar, es Ben Saraf. Un base más alto, con mucha capacidad de pase, un proyecto más a largo plazo, ¿no? Pero un tío de 19 años de 1,96 m que ha promediado o promedia en Europa 23,7 minutos de juego, más de 12 puntos, con 4 asistencias por partido. Su tiro de 3 necesita trabajo, 30% desde 3 esta temporada, pero ha ido de menos a más, 46% en tiros de campo, 76% en tiros libres. Me fío lo suficiente de su muñeca, es un buen jugador operando en el pick and roll y puede ser el siguiente Killian Hayes, es cierto, pero al mismo tiempo
25, no lo está seleccionando en el pick 7, lo está seleccionando en el 25, y si sale bien es un perfil diferente para Toronto, un pasador natural, alto en esa posición de base que puede ser interesante y me parece una muy buena apuesta de talento. Y ya está, con esto hemos acabado con los Raptors. Básicamente con esto Toronto queda un poco por debajo del impuesto de lujo, tiene la plantilla completa ya, o sea que no hay mucho en lo que gastar recursos y creo que eso es un equipo de noche de draft y luego negociaciones tal vez de extensión con Ochai Agbaji y poco más. Vamos a ver cómo quedaría la plantilla, que estaría compuesta en este momento por Immanuel Quickley, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes y Kaman Malawach, perdón. Y luego Jamal Sheath, Ochai Agbaji, Grady Dick, Jonathan Mogbo, Kelly Olynyk, que al final es un contrato de 13 millones que finaliza, por lo que es otro jugador que en febrero puede acabar en algún sitio diferente para, bueno, absorber algún salario y conseguir segundas rondas, por ejemplo. Ben Saraf, Jacoby Walter, Jamison Battle, Caleb Houston, que es como 4 con algo de capacidad de tiro, me parece un perfil interesante para Toronto y que en Orlando creo que lo cambiaría encantado por un Jordan Hawkins. Y Garrett Temple, que lo tengo puesto ahí, bueno, porque es donde me entra en la plantilla, pero básicamente como adulto en la sala, ¿no? Este equipo tiene muchos jugadores jóvenes con los que probar suerte, a ver quién sale bien y quién no sale bien. Jacoby Walter me gusta, Ben Saraf me gusta, Kaman Malawach puede ser interesante. Obviamente tienen a Scottie Barnes, que es un muy buen jugador, con sus carencias y que tal vez yo soy más pesimista con él que con otros. Va a ser All-Star más veces, es un muy buen jugador. A ver dónde cae en la jerarquía NBA cuando este equipo sea potente, pero estos Raptors, de hecho un tan flojo hasta pueden dar un poco de guerra, seguramente sea un equipo de play-in, no sé si es mejor o peor para este equipo, la verdad, porque no sé todavía si tienen a un jugador que realmente pueda ser determinante, pero lo que sí que sé es que tienen bastantes jugadores jóvenes e interesantes, con lo que siempre existe la posibilidad de agregar salarios, agregar jugadores e intentar adquirir mediante intercambio ese jugador diferencial, que no es Kevin Durant, que tiene 37 años, por favor. Y ya está. Esto ha sido todo por hoy, con esto hemos acabado con mis planes para los Toronto Raptors, ha sido un vídeo más corto de lo habitual, pero en este caso, bueno, hay equipos que son más simples. Y nada, vamos a hacer una mención a todos esos miembros del canal, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, se agradece un montón. Y por otra parte, vamos a responder una preguntilla. Y volvemos a hablar de Jonathan Kuminga porque la gente insiste y quiero aclarar todavía más esto. En este caso es una pregunta de Jono La Barrieta, que no es tanto una pregunta suya, es como basada más bien en una noticia. Y aquí quiero, bueno, aprovechar para quejarme una vez más de las noticias, ¿no? Del tratamiento de la NBA en los medios por clickbait, ¿no? Y bueno, aquí en este comentario lo que dice es: hola Enis, yo siento unirme a dar la chapa al tema Kuminga. Hoy he leído una noticia, creo que de Piratas del Básquet, no sé, da igual, he leído una noticia en algún sitio, en la que se hablaba de un sing and trade de intercambio de Kuminga a los Celtics por Porzingis. Dejando de un lado si Kuminga encajando en Boston, ¿es viable ese intercambio o solo un muy clickbait puro? De hecho, es más, lo voy a dejar aquí porque en el canal secundario le voy a dedicar 7 minutos a esto. Pero chicos, desgraciadamente los medios escritos que os salen en Twitter que no son de una persona confiable, mal, muy mal. O sea, esto es ilegal por tantas formas que ya no puedo ni concebirlo. Pero bueno, ya está. Bueno, eso. Que Porzingis a Golden State es muy difícil, a menos que sea con Moody y otras cosas. No es con un sing and trade de Kuminga y ni siquiera vale un sing and trade de Kuminga. Bueno, tendría que ser un sing and trade de Kuminga, Brooklyn. No, ¿qué va? Kuminga no vale en absoluto de ningún modo para conseguir a Porzingis. Tendría que ser con Moody, Hills y más cosas y es complicadísimo. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.